Ministerio Revolucionario de Cristo presenta Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jerry Berlin, sierva del Dios Altísimo. Judá. Greetings, my brothers and my sisters, one more time. It is a pleasure to be here in your presence after being under the influence of the weather for 2 weeks. Hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a tu programa Judá. Es un placer estar aquí de nuevo después de estar bajo la influencia del tiempo, de la lluvia, 2 semanas. Hermanos y hermanas, hoy tenemos un programa, como dicen los gringos, rough, duro. Aleluya. Un programa para enseñar, demostrar la situación de la iglesia actual. Aleluya. Hermanos y hermanas, no somos profetas, no somos pastores. Ella es una sierva y yo soy un mensajero. Aleluya. Venimos a servirles hoy y a traerles un mensaje. Hermanos y hermanas, la prostitución idolátrica ha reinado en nuestras iglesias por mucho tiempo. Hay algunos que lo señalan y hay algunos, ya sea por conveniencia, por miedo, no lo señalan. Pero dice Jehová, después de estas enseñanzas, después de estos mensajes que va a empezar hoy, no tienes excusa. Aleluya, en nombre de Jesús. Vamos a ir al libro de Daniel. Amén. Capítulo 1. Aleluya. Santo su nombre. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Aleluya. El libro de Daniel, capítulo 1, versículo del 1 al 2, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. Y Adonai entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a tierra de Sinar, al templo de su Dios en pequeñito, y colocó los utensilios en el tesoro del templo de su Dios pequeñito. Hermanos y hermanas,
aquí las escrituras nos dicen que el pueblo de Dios fue sitiado, saqueado y fue entregado en las manos del enemigo. Hay muchas iglesias hoy que han sido sitiados y entregados en las manos del enemigo. Muchas veces y todas las veces el pecado, cuando se hace una costumbre, aparenta ser normal. Hermanos, recuerdan el tema de hoy: prostitución idolátrica. Eso es adoración a ídolos. Aunque en ese tiempo en el templo se prostituía físicamente, la prostitución en nuestras iglesias hoy es espiritual. Santo es su nombre. Pueblo de Dios, este mensaje que empieza hoy es duro. Aleluya. Pero es real. Es bíblico y es verídico. Aleluya. No vamos a ir al libro de Apocalipsis. Voy a dejar que usted vaya al libro de Apocalipsis para que usted vea la descripción de las 7 iglesias en la cual se encuentra el suyo hoy. Vamos a pegarnos a las escrituras para que vean de lo que estaba hablando el libro de Daniel, versículo 1 y versículo 2. ¿Cómo fue que llegó el pueblo de Dios a esta situación para estar en cautiverio? Muchos años. Pero no es el tema de hoy, sino el tema del próximo programa, del próximo mensaje. No nos tenemos que contaminar. Amén. Independientemente del cautiverio en el cual nos encontramos, de este sistema babilónico egipcio, no nos tenemos que contaminar. Amén. Aleluya. Pero vamos a ir al libro de Segundo Reyes. Amén. Y vamos a demostrarles y enseñarles cómo llegó el pueblo de Israel a esa situación tan grave. Aleluya. Aquí vemos en capítulo 20, y vamos a leer
los primeros 3 versículos. Segundo de Reyes, capítulo 20, los primeros 3 versículos. Aleluya. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y fue a él Isaías ben Amós, el profeta, y le dijo: así dice Yahweh, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y él volvió su rostro hacia la pared y oró a Yahweh diciendo: te ruego, oh Yahweh, te ruego que recuerdes que he andado delante de ti con verdad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloraba a 4 y 5. Y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, llegó a él palabra de Yahweh diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Yahweh, el Dios de David tu padre: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Yahweh. 6. Y añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por mí y por mi siervo David. Por mí y por mi siervo David. Hermanos y hermanas, para los que están escuchando el programa y no han leído la historia de Israel, Dios escogió a Israel como su pueblo. Amén. Al igual que hoy la iglesia es el pueblo de Dios. Amén. Dios escogió a Israel para que el mundo en su totalidad supiera que Dios es Dios. Amén. Un pueblo para bendecirlos. Un pueblo para que la gente diga: wow, yo quiero ser como ellos. Yo quiero servir el Dios que ellos sirven. Amén, aleluya. Un Dios que los prospera. Amén. Un Dios que los sana. Amén. Un Dios que los hace más sabios que los otros. Amén. Un Dios grande y poderoso. Aleluya, amén. Y con el tiempo, el pueblo de Dios decidió que el privilegio que tenían ellos, el favor que tenían ellos de Dios, Amén. lo menospreciaron. Y le dijeron al profeta Samuel: nosotros queremos un rey como las otras naciones. Nosotros queremos ser como ellos, cuando Dios había dicho que ellos eran un pueblo diferente. Amén, aleluya. Ellos querían, como hacen muchos hoy, adorar a lo creado y no al Creador. Dios, que es un Dios misericordioso. Amén, aleluya. Dios, que es un Dios que nos creó con una voluntad libre. Dios, que es un Dios, desafortunadamente, que no es un dictador, Aleluya. permitió que el hombre
se destruyera solo. Dios le dijo al profeta Natán, Samuel, no te enojes, Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí de ser rey sobre ellos, que es mi pueblo. Hermanos y hermanas, y hay muchas congregaciones hoy que están rechazando a Jehová para que Él no sea el rey de su pueblo. Están rechazando al Creador y adorando ideologías, ideas de algo creado. En otras palabras, de muchos pastores que se creen ser la última Coca-Cola en el desierto. Hermanos y hermanas, el tema de hoy es prostitución idolátrica. Dios les dio un rey, Saúl, por petición del pueblo, pero Dios les dijo, yo tengo a mi ungido. Hermanos, hay muchas iglesias por todas partes del mundo que se están levantando pero no son llamados o escogidos de Dios. Aleluya. Son llamados y escogidos del hombre. Aleluya. Como así lo fue Saúl. Pero las escrituras nos dicen Aleluya. que lo que no es de Dios perecerá. Aleluya. Hermanos y hermanas, con el tiempo, y lea el libro del 1 Samuel y el 2 Samuel, Dios tuvo la razón, como siempre lo tiene. Amén. Instituyó a su siervo David. Amén. Aleluya. Hermanos y hermanas, y aunque David era un hombre inclinado al corazón de Dios, sus pensamientos eran continuamente hacia Dios. Aunque era un pecador, se arrepentía y oraba y buscaba el rostro de Dios. Amén. Aleluya. Continuamente. Aleluya. Cosa que hay muchas congregaciones hoy que lo omiten. Hermanos y hermanas, cualquiera puede construir una iglesia. Cualquiera. Porque cualquiera puede ir al banco y pedir un préstamo. David, que era rey, que tenía riquezas y riquezas y riquezas que le dio Jehová. Amén. Aleluya. Que Jehová permitió que él tuviera. Hizo provisión
y compró todo el oro, toda la plata, todo lo que era necesario para construirle un templo a Jehová. Amén, aleluya. Y Jehová dijo: ese no fue tu llamado. Eres valiente, me amas, buscas mi rostro continuamente, pero ese no es tu llamado. Hermanos y hermanas, tenemos que mantenernos entre y en nuestro llamado. Si fuisteis llamado a barrer la iglesia, bárrelo con gozo. Amén, aleluya. Todo de acuerdo de la voluntad de Dios y al tiempo caído de Dios. Amén, aleluya. Las escrituras nos dicen que David hizo esto con gozo. Amén. Aunque Dios le dijo: tú no puedes construirme templo porque tienes demasiada sangre en tus manos. Hermanos y hermanas, no todos podemos edificarle una casa de adoración a Dios. Aleluya. No todos. Cada uno con su llamado. Amén, aleluya. Pero les tengo noticias. Lea Romanos 12:1. Aleluya. Les tengo noticias. Todos, personalmente y individualmente, podemos dejar que el templo que Dios nos ha dado personalmente, que es nuestro cuerpo, podemos permitir que Jehová more, controle, guíe ese templo. Aleluya. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y cuando hacemos eso, no hay prostitución idolátrica al cual nos vamos a someter. Aleluya. Aleluya. Segundo Reyes. Santo es su nombre, aleluya. Gracias, Jesús. Salomón construyó el templo a Dios. Aunque Salomón consiguió todo en bandeja de plata, Dios le dijo a David: Salomón es el que lo tiene que construir. Aleluya. Pastor, si usted ha hecho todo el trabajo, varón de Dios, si usted ha hecho todo el trabajo y llega otro y Dios dice: ese es varón de Dios, ese es. Amén, aleluya. Individualmente del esfuerzo que tú has hecho por 20, 30 o 40 años. Amén. Dios nunca se equivoca. Aleluya.
aunque tú ves debilidades, defectos en el varón que Dios quiere instituir, resérvatelo. Aleluya. Porque Dios fue Dios, es Dios y siempre será Dios. Amén. Ya sea en sabiduría, en poder, en presencia, en misericordia, en gracia, Él siempre será Dios. Amén. Aleluya. Y si leemos, vemos que Salomón construyó el templo de Dios en 7 años. Aleluya. Pero su casa personal duró 6 años más, 13 años. Dicen que el templo era bello. Con 6 años más de construcción, su casa personal era más que bello, bellísimo. Pero Dios lo permitió. Y dicen que cuando Salomón inauguró el templo, Aleluya. aunque él sabía que no había casa en la tierra suficientemente grande para contener la presencia de Dios, Aleluya. las escrituras dicen que cuando Salomón inauguró el templo, la presencia de la Shekinah, de la gloria de Dios, Aleluya. se derramó. Amén. Sí, talabazalaya. Hermanos y hermanas, esa presencia carece en muchas supuestas casas llamadas de Dios. Aleluya. Dios le dio instrucciones específicas a Salomón. Amén. Dios conocía el corazón de Salomón. Dios sabía lo que Salomón iba a hacer. Pero Dios tiene una voluntad permisible y una voluntad perfecta. Y para saber la voluntad perfecta de Dios, lea Romanos capítulo 12, versículo 2. En nuestra mente humana, en nuestra mente carnal, en nuestra mente sumisa a este sistema babilónico, no vamos a llegar a entender la perfecta voluntad de Dios. Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice en el nombre de Jesús: no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Y aunque Salomón pidió sabiduría a Dios y Dios se lo dio, se adaptó al sistema con toda la sabiduría que tenía. Se adaptó al sistema. Y Dios se lo había advertido. Pero Dios no es un dictador. Y la gloria de Dios cayó sobre esa casa cuando se inauguró. Aleluya. Hermanos, varón de Dios, ¿será que estás
viviendo hoy sobre la gloria de Dios que cayó cuando inauguraste esa iglesia? Aleluya. ¿Será que su iglesia hoy se llama Icabod? ¿La presencia de Dios se ha alejado y no lo sabes? Aleluya. Hermanos y hermanas, el mismo Salomón, que le dio gloria Dios a él, que complació a Dios. Vean lo que dicen las escrituras de él. Segundo de Reyes 23:13. Asimismo el rey declaró inmundos los lugares altos que estaban delante de Jerusalén al sur del monte de la corrupción, que Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, abominación de los sidonios, y a Quemos, abominación de Moab, y a Milcom, lo abominable de los hijos de Amón. Hermanos y hermanas, Salomón, que construyó el templo de Dios, hasta el día que Dios los llevó cautivos a Babilonia, aproximadamente 400 años. Hubo prostitución idolátrica en la casa de Dios, y Dios lo permitió. Llegaron reyes malos, como Manasés, reyes buenos como Ezequías, Aleluya. reyes muy buenos como Josías. Las escrituras nos dicen que Josías Aleluya. Jesús. 23:25. Aleluya. Vea lo que nos dicen las escrituras de Josías. Segunda de Reyes 23:25. No hubo ningún rey como él antes de él, que se convirtiera a Yahweh con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni tampoco se levantó otro igual después de él. Hermanos y hermanas, carecemos hoy en las iglesias varones de Dios que se convierten a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Jehová. Aleluya. Hermanos y hermanas, las escrituras nos dicen que tenemos que ser fríos o calientes, no tibios. Aleluya. Tenemos que entender y saber Aleluya. que Jehová es el epicentro de nuestras vidas Amén. y de cada congregación. Aleluya. Tenemos, hermanos y hermanas,
que señalar el pecado y llamarlo por su nombre. Amén. En nombre de Jesús. Esto no es un fresco de sirope que le metes un poco de sirope y un poco de algo neutral para conseguir sabor y color. Hermanos y hermanas, Jehová dice, o somos o no somos. La prostitución idolátrica es una abominación a Jehová. Hay mucha prostitución idolátrica espiritual en las congregaciones de hoy. Y aunque Dios está permitiendo ciertas acciones no deseados o que no lo complacen a Él, el rey de Babilonia los va a sitiar. El rey de Babilonia los va a saquear. Y los va a llevar en cautiverio. Y por más que se rebelan contra la voluntad de Dios, como lo hizo Joacim, Dios tendrá preparados otros reyes para sus destrucciones. Hermanos y hermanas, seamos como Josías, que nos entregamos, que nos convirtiéramos, que nos convirtiéramos a Jehová de toda nuestra alma, de todo nuestro corazón y de toda nuestra fuerza. Aleluya. ¿No fue eso que pidió nuestro Señor Jesucristo? Amén. Cuando dijo, cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios. Oye, Israel, el Señor tu Dios uno es. Aleluya. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el problema. Muchos hoy no saben que Dios uno es. Aleluya. Y adoran a muchos diositos. Adoran a muchos diositos. Jehová uno es. Amén. Segundo Reyes, vamos a leer un poco de Osías. Aleluya. Leamos capítulo 23, empezando versículo. Leamos desde el versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 23, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén,
Y el rey subió a la casa de Yahweh, y cada hombre de Judá y todos los habitantes de Jerusalén iban con él, así como los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Entonces él leyó a oídos de ellos todas las palabras del rollo del pacto que había sido hallado en la casa de Yahweh. Y el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante de Yahweh de andar en pos de Yahweh y guardar sus mandamientos, testimonios y estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y cumplir las palabras del pacto escritas en ese rollo. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Hermanos y hermanas, si leen versículos antes, dicen que este rey empezó a reinar a los 8 años. Y a los 18 años, él envió a indagar, que lo vemos en el 22.3. Lea el 22.3. En el año 18 del rey Josías, aconteció que el rey envió a Safán ben Azalía, hijo de Mesulam, el escriba, a la casa de Yahweh, diciendo: Sí. Sube al sumo sacerdote Hilcías, para que calcule la plata que ha sido llevada a la casa de Yahweh, que los guardianes de la entrada han recogido del pueblo, y lo pongan en manos de los que tienen a su cargo la supervisión del arreglo en la casa de Yahweh, a fin de que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Yahweh para reparar las grietas de la casa, a los ebanistas, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les pida cuenta de la plata que ponen en su mano, porque obran con fidelidad. 13. Id y consultad a Yahweh por mí y por el pueblo y por todo Judá respecto a las palabras de este rollo que se ha hallado, porque grande es la ira de Yahweh que se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este rollo para hacer conforme a todo lo que fue escrito para nosotros. Entonces, este rey pudo caminar de acuerdo a Jehová porque leía las escrituras. Y este rey sabía la importancia de las escrituras e hizo que todo el pueblo tuviese conocimiento de las santas escrituras. Amén, aleluya. Me pregunto hoy, ¿por qué hay varones de Dios en la casa de Dios que no les importa si sus hermanos y hermanas, sus miembros de sus congregaciones, lean o no las santas escrituras? ¿Será por conveniencia? ¿Será porque no saben la importancia? ¿Será porque no leen toda su Biblia y ven pasajes como estos? ¿Por qué será? ¿Cómo un pueblo va a saber si está cometiendo prostitución idolátrica si ni siquiera sabe lo que es? La Biblia dice que mi pueblo
Perece por falta de conocimiento. Perece por falta de conocimiento. Varón de Dios. El conocimiento del pueblo de Dios es más importante que los diezmos. Amén. Y las ofrendas. Amén. Si le hiciéramos énfasis a la palabra de Dios, al conocimiento de Dios, como se lo hacemos a los diezmos y las ofrendas, otro gallo cantaría. Aleluya. Santo. Le damos gracias a Dios. Él sabrá por qué lo hizo. Pero ayer asistimos a un evento histórico. Organizado por la Embajada de Israel en Costa Rica. Amén. Aleluya. Fue un privilegio estar ahí Amén. con gente conocedora de la Biblia. Amén. Gente que saben que Dios es uno. Amén. Habían judíos, Amén. budistas, musulmanes, lo que usted pueda pensar. Y hermanos y hermanas, grande fue el aprendizaje. Amén. Aleluya. Recordemos que Abraham fue escogido por Dios para bendecir todas las naciones. Amén. Aleluya. Y recordamos que todos somos bendecidos por nuestro padre de fe, Abraham. Aleluya. En esta hora, el Espíritu Santo me pone una cosa. Antes de hacer el llamado de invitación para salvación, es necesario levantar una oración, un clamor desde este espacio, desde este altar que Dios ha levantado, para orar por las congregaciones, para orar por su congregación, para orar por su iglesia. Es urgente que se levante un clamor para limpiar y purificar y santificar. Y les voy a decir esto: no hay que meterse en ayuno y oración solo cuando van a un retiro, solo cuando van a un encuentro, solo cuando van a un bautizo, solo cuando... Por favor, o sea, hermanos, esto es urgente, es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver el mover de Dios, queremos ver el Shekinah de Dios, queremos ver que Dios trabaja de forma sobrenatural en su congregación, porque Dios es un Dios poderoso, Él es un Dios grande, Él es más grande que nuestro pensamiento puede alcanzar, aleluya. Y es necesario en esta hora, en el nombre de Jesús, levantar un clamor de oración por cada una de las congregaciones de este cantón. En este momento vamos a unirnos en oración para levantar esta oración. Aleluya. Y luego vamos a hacer el llamado de invitación. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos a tu presencia, Padre, porque tu palabra dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidiéramos sobre la tierra, nos sería hecho, dado por el Padre que está en los cielos, en el nombre de Jesús. Tu palabra también dice, Padre amado, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, en el nombre de Jesús. Padre amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, venimos en un solo acuerdo, los hermanos que están en sintonía, tu mensajero y mi persona, somos más de dos, Padre amado, en el nombre de Jesús, pidiéndote, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú, Señor amado, purifiques y santifiques, Padre amado, cada una de las congregaciones de este cantón de Siquirres, Padre amado. Seas tú, Padre amado, limpiando, purificando, santificando, Padre amado, todo aquello, Padre amado, en el nombre de Jesús, que está impidiendo, Padre amado, que tu Shekinah gloria, Padre, se derrame, así como tú lo hiciste, Padre, cuando el siervo tuyo, Salomón, Padre, inauguró su templo, Padre amado. Tú eres el mismo, Padre amado. Tú no has cambiado, Padre amado. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amado Señor, en esta hora clamamos a ti, oh Dios poderoso, porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, aleluya. Y te pedimos perdón, Padre amado, en esta hora, oh Dios, aleluya. Te pedimos perdón por cada una de las congregaciones, Padre amado, por los pastores, Padre amado, por los siervos, Padre amado, de cada congregación de Siquirres, Padre, que han prostituido, Padre, tu santuario, Padre amado. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús, Padre. Perdónanos, oh Dios de la gloria, por lo que hemos hecho que a ti no te agrada, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre, Padre amado, perdónanos en el nombre de Jesús. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que seas tú tocando a cada uno de ellos, a cada uno de los líderes, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Convénceles de pecado, convénceles, Padre amado, toca sus corazones para que pueda, Señor, llegar, Señor, la gloria tuya como tú quieres hacerlo, Padre. en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús, Pero que no se haga mi voluntad, en el nombre de Jesús, sino que sea la tuya, Padre en amado. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en esta hora queremos invitarle a usted, si usted aún no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, si usted aún no ha decidido, porque usted dice, no, porque yo voy a ir a la iglesia con todo eso que está pasando. Vea, hermano, yo le voy a decir una cosa. Usted necesita la salvación, porque solo Cristo te da la salvación. Solo Cristo puede darte vida eterna. Solo en Cristo hay redención y perdón de pecados. Y en esta hora, hermano y hermana, usted que acaba de pasar el canal y usted dijo, voy a escuchar a ver qué están hablando estas dos personas. Estamos hablando que tu alma necesita recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está la hora para que tú recibas ahora, ahí donde estás, ese regalo que Dios tiene para ti. Ese es el mejor regalo, no lo que vas a recibir en diciembre, no lo que vas a recibir en el aguinaldo, no es lo que estás buscando comprar en el viernes negro, en el viernes blanco. No. El mejor regalo que usted va a recibir es la vida eterna a través de Jesucristo. Para que cuando tú partas de esta vida, tú puedas estar en la presencia del Señor. ¿Está listo para recibir ese regalo?
Unas palabras muy sencillas, no se requiere ritual, no se requiere, simplemente creer en tu corazón y confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor. Puedes decir lo siguiente: Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que tú enviaste a tu amado Hijo Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, y hoy está a la diestra tuya, Padre amado. Yo quiero recibir a tu Hijo en mi corazón y que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna, para que cuando yo parta pueda estar en la presencia tuya, en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, te invitamos para que empieces a leer la sana palabra que es la Biblia y empieces a congregarte y a tener una relación directamente con nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y el Espíritu me está diciendo esto. Aleluya. Gracias, Señor. Aquella que dice en su corazón: no, yo no creo en Jesucristo, pero creo en Dios. Busque más de Dios y Él te revelará a su Hijo Jesucristo. Aleluya. Hermanos y hermanas, sé que este ha sido un mensaje duro, pero ay de mí si no declaro las palabras de Jehová. La otra semana vamos a ver que no tenemos que contaminarnos por medio de la vida de Daniel. Bendecimos al gerente de Cable Caribe, Santiago Pereira. Bendecimos todos los trabajadores. Bendecimos a todos los que están bajo la influencia de nuestra voz a nivel mundial. En nombre de Jesús. Y bendecimos aún aquellos que no merecen ser bendecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. God bless. Ministerio Revolucionario de Cristo presentó Floyd Brown, el mensajero Judá, y Gertie Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá.